Continuamos con el tema 11 de principales compuestos químicos y vamos a seguir con los compuestos de coordinación. Y aquí podemos ver en esta diapositiva diferentes complejos de coordinación. Tenemos los aniónicos, los catiónicos y por último los neutros. En el primero, con níquel y el ligando cianato, tenemos el número de oxidación del níquel es +2, el número de coordinación es 4 y la carga total del anión complejo es -2. En el caso del segundo complejo de coordinación tenemos el renio con un catión, con un ligando neutro, el cual dará una carga parcial positiva al catión complejo. En este caso tenemos un número de coordinación 6 y el número de oxidación es +3. En el caso del complejo neutro tenemos el platino, tenemos el cloro con el anión cloruro, que es uno de los ligandos, y el amoníaco, y el número de coordinación será +4. Como hemos visto, tenemos 2 ligandos aniónicos y 2 neutros, y el número de oxidación del platino es +2. Aprovechamos también que estamos hablando de estos complejos para recordar los conceptos de un enlace covalente normal, en el que dos átomos comparten electrones y ambos átomos aportan un electrón, y el enlace que existe en estos compuestos de coordinación es el enlace covalente coordinado o dativo, en el que se comparten electrones y solo un átomo aporta los 2 electrones y se representa normalmente con una flecha. La nomenclatura de los compuestos de coordinación. Pues para formular un compuesto de coordinación tenemos primero el símbolo químico del metal central, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, los ligandos aniónicos y después los ligandos neutros, y ambos ligandos aniónicos y neutros se escriben según el orden alfabético del primer símbolo químico de sus fórmulas. Una vez formulado el complejo de coordinación se encierra entre corchetes y el contraión, es decir, que hará que todo el complejo sea neutro, se pone delante de los corchetes si se trata de un catión, y si se trata de un anión se pone detrás de los corchetes. En este caso tenemos este complejo de coordinación, este compuesto de coordinación, perdón. El contraión se pone delante del corchete porque es un catión, es el sodio. El metal es el platino, tenemos los 2 ligandos aniónicos, el bromuro y el cloruro, y se ponen en orden alfabético. Tenemos también como ligando aniónico el nitro, y por último el neutro, que se pondrá en tercer lugar. Y este es el complejo de coordinación tal y como debería escribirse correctamente. El enlace, como hemos dicho en los compuestos de coordinación, hemos dicho que es un enlace covalente coordinado de tipo dativo. Los electrones D marcan las características de los metales de transición, y por ello es importante conocer cómo este tipo de enlaces van a afectar a los orbitales de los electrones D. La repulsión entre los electrones del átomo central y los del ligando produce un aumento en la energía de los 5 orbitales D, que normalmente son degenerados, y del ion metálico. Los orbitales D que están orientados en la dirección del enlace entre metal y ligando aumentan su energía, mientras que los orientados entre dichas direcciones acusan un descenso de energía, mayor estabilidad en relación a la energía media de los orbitales D de un ion metálico central en el campo ligando. ¿Cuáles de los orbitales D aumentan su energía y cuáles disminuyen? Pues es función de la geometría, como hemos comentado anteriormente, es decir, de la dirección de los orbitales. Las geometrías más comunes en estos compuestos de coordinación son la plano cuadrada, la tetraédrica, la octaédrica. Y por último, la atracción entre el ion del metal, tiene carga positiva, y los electrones de los ligandos resulta en una disminución neta de la energía de todo el compuesto, lo que explica la formación de este complejo. Aquí vemos en esta diapositiva de lo que estamos hablando del campo ligando, vemos los orbitales D del ion metálico, vemos que tienen una energía media en el campo de los ligandos, y dependiendo de la coordinación, como hemos dicho, se desdoblan, y la diferencia entre los dos grupos de orbitales D se denomina desplazamiento del campo cristalino y se representa con el símbolo delta. Su magnitud es función del metal y también del tipo de ligando unido al ion central, y permite, como veremos, justificar el color
en los compuestos de coordinación, puesto que hay transiciones electrónicas y estas ocurren cuando se absorbe luz el complejo y refleja otro color, como veremos posteriormente. En función de la capacidad para producir un desplazamiento en los niveles de energía D, es posible hacer una clasificación de los ligandos, clasificación que se conoce como serie espectroquímica. Así, ligandos que producen desplazamiento del campo cristalino delta grande son los ligandos de campo fuerte, mientras que otros, los que producen valores de delta más pequeños, son los que se denominan campo débil. En esta diapositiva vemos los que son de campo fuerte y los que son de campo débil, ordenados por el desplazamiento del campo cristalino. Aquí lo vemos también, cómo van colocándose los electrones en los diferentes orbitales D, en un caso de ligando de campo débil y de campo fuerte. Y vemos que el delta, la energía es menor que la energía de apareamiento, y en el otro caso es mayor. Las propiedades ópticas de esos complejos de coordinación, como hemos dicho, debido a esta diferencia de energía de los orbitales D, los compuestos de coordinación absorben luz en el espectro visible y tendrán diferentes colores, porque si absorben una cantidad de luz reflejarán la complementaria, como todos sabemos, en el rango del espectro visible. Y aquí vemos los diferentes colores de diferentes compuestos del cobalto con diferentes ligandos. Aplicaciones de los compuestos de coordinación. El compuesto de coordinación con más aplicaciones es el cisplatino, que se utiliza para combatir los tumores de vejiga, ovario y cervix. Pero este cisplatino tenía efectos secundarios y se ha sustituido por este carboplatino, que tiene este tipo de estructura. Y su modo de acción es la intercalación de estos complejos en el ADN y coordinándose con las bases de guanina. Y este carboplatino es una versión mejorada que no tiene tantos efectos secundarios. Y aquí vemos cómo se compleja este cisplatino en uno de los dominios del ADN. Por último, terminamos este tema 11 con las competencias adquiridas y conceptos aprendidos en este tema. Pues hemos visto las propiedades de los elementos de coordinación, de los elementos de transición, sus propiedades físicas y químicas también de sus elementos del bloque D. Hemos visto también los lantanoides y los actinoides, elementos que ya tienen primera serie de transición, segunda y tercera. No hemos nombrado y formulado complejos de coordinación del bloque D. Determinamos también el desolvamiento del campo ligando a partir de la longitud de onda de la luz absorbida de un complejo. También hemos visto los procesos de metalurgia, sabemos lo que es una aleación y bueno, hemos aprendido también el concepto de enlace covalente coordinado. Y esto es todo por el tema 11, y solo nos queda ya el último tema, que es el tema 12.